Ya, joven, en este video les voy a explicar el cálculo de cotas en taquimetría. Este video se diferencia en el otro en que acá el instrumento está apuntando hacia abajo. En cambio, en el ejercicio anterior, que era este, está apuntando hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué información es la que me indica hacia dónde está apuntando el instrumento? ¿Hacia arriba? Perdón, hacia abajo o hacia arriba. Lo que me le entrega esa información es el ángulo vertical. Por ejemplo, si el ángulo vertical es mayor que 90 grados, va a estar apuntando hacia abajo. O si el ángulo vertical es mayor que 100 gones, va a estar apuntando hacia abajo. En cambio, cuando el ángulo vertical es menor que 90 grados, apunta hacia arriba. Cuando es menor que 100 gones, apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos ahí este vértice. Entonces, cuando nosotros medimos el ángulo, acá vamos a tener un ángulo de 90. Entonces si el equipo estuviese apuntando desde ahí hacia allá, es menor que 90, está apuntando hacia arriba. Si estuviese apuntando ahí, menor que 90. ¿Ya? En cambio, si el instrumento está apuntando desde ahí hacia acá, ya sobrepasó los 90. 90 más eso. Entonces, cuando el ángulo vertical sobrepasa los 90 grados, apunta hacia abajo. Cuando el ángulo vertical sobrepasa los 100 gones, apunta hacia abajo. En eso se tienen que fijar. El ángulo vertical le indica hacia dónde está apuntando el instrumento. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un PR de 500, altura de 1,78, tenemos un ángulo vertical de 110. Ojo que acá son 110 gones porque no tiene el símbolo de grados. ¿Ya? Entonces 110 gones. ¿Ya? Tenemos que calcular esta cota. Ahí, ¿qué valor es el que tiene acá? ¿Ya? El hilo inferior lo tenemos en 1 metro, el hilo medio o altura de instrumento está en 1,2 y el hilo superior está en 1,4. ¿Ya? Este hilo medio se conoce como hilo medio o como HI, que corresponde a la altura del instrumento. ¿Ya? Entonces, las fórmulas que tenemos acá para calcular la cota es el PR más menos el HI más menos el desnivel más menos el HI o HJ. Desnivel, el seno del ángulo vertical menos 90 o 100 multiplicado por DI. Recuerden que 90 o 100 depende del sistema angular que estemos trabajando. DI, distancia inclinada, es igual al hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por 100. HI, hilo inferior, HS, hilo superior, HM, hilo medio, HJ, altura de jalón, HI, altura del instrumento, DV, desnivel, HV, ángulo vertical, DI, distancia inclinada. ¿Ya? Partimos al desarrollo, donde vamos a calcular el DI, que es el hilo superior menos el hilo inferior por 100. Hilo superior 1,4, hilo inferior 1. Entonces 1,4 menos 1 nos da 0,4 multiplicado por 100 nos da 40 metros. Eso es la distancia inclinada. ¿A qué corresponde esa distancia inclinada? Corresponde a esa línea de color rojo que acabo de marcar. Esa es la distancia inclinada que existe, ¿ya?
Ahora vamos a calcular el desnivel. El desnivel dice que es el seno del ángulo vertical menos 90 o 100 por DI. Seno, ¿cuánto vale mi ángulo vertical? Acá está la información. Ángulo vertical vale 110, pero vale 110 gones. Siempre deben restar el número mayor con el número menor. Acá tengo que borrarle ese símbolo. Entonces me quedaría 110 menos 100, me va a quedar 10. El seno de 10 multiplicado por 40 me va a dar 6,257. Recordar que la calculadora debe estar en letra G, sistema centesimal. Sería seno de 10 multiplicado por 40. Y eso me da 6,257. Que eso pasa a ser mi desnivel, ¿ya? Ese desnivel es el que vamos a utilizar. Ahora, la cota. PR más menos HI más menos desnivel más menos HI o HJ. Mi PR vale 500. Más o menos mi HI más. ¿Por qué más? Porque voy hacia arriba. 500 más 1,78. ¿Ya? Entonces acá es más 1,78. ¿En qué situaciones sería menos el HI? Si el PR estuviese en la parte superior, acá arriba. ¿Ya? Ejemplo, tuviese acá el PR yo. Y ese fuese mi PR y acá bajara la altura del instrumento. Eso ocurre mucho en el área de minería. ¿Ya? Entonces tenemos 500 más 1,78. Más o menos el desnivel en esta ocasión es menos. Ahora vamos a explicar por qué es menos el desnivel. Si yo proyecto una línea horizontalmente, ahí, esa línea de color amarillo, ¿ya? Entonces yo tengo los 500 más el 1,78. Llego a la cota en esta línea de color amarillo, pero yo lo que necesito es llegar a la cota de acá abajo. Entonces serían los 500 más 1,78 menos que menos el desnivel, y el desnivel es desde ahí hasta el hilo medio, hasta ahí. Esa línea de color azul es mi desnivel. ¿Y cuánto mide mi desnivel? 6,257. Entonces serían los 500 más el 1,78 menos los 6,25 y llegaría a la cota ahí, al hilo medio. Llegaría ahí a la cota, en la regla. Pero a mí me interesa esa cota, no, a mí me interesa la cota acá en el piso. Entonces desde ahí hasta acá, ¿cuánto hay? 1,2 metros. Entonces le vuelvo a restar el 1,2. Repito, 500 más 1,78 y tengo la cota ahí, menos el desnivel, que es hasta el hilo medio, menos la distancia que existe del hilo medio al piso, porque yo necesito la cota acá en el piso, ¿ya? Entonces nos quedaría 500 más 1,78 menos 6,257 menos 1,2, y eso me da 494,323, y eso corresponde a la cota que tengo acá, 4.94,323. ya. Acá, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta de que el desnivel lo van a sumar o restar? El desnivel se va a restar cuando el ángulo vertical es mayor que 90 grados
o que 100 gones. En cambio, cuando el ángulo vertical es menor que 90 grados o menor que 100 gones, el desnivel usted lo va a sumar. Y eso ocurrió en el ejercicio 1 de la cota. Por ejemplo, ¿cuánto era el ángulo vertical? 77 grados, menor que 90. ¿Qué hice yo con el desnivel acá? Lo sumé. Entonces, el ángulo vertical es el que me indica o me hace referencia si debo sumar o restar mi desnivel. ¿Ya? Eso sería en este ejercicio.